Soy el alumno Efraín Garza Vega del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad a Distancia de Soto La Marina. Mi tema a exponer es el 1.1, antecedentes históricos de la mecánica. La mecánica, en bien, es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que lo producen. Los antepasados del hombre, al construir sus instrumentos, iniciaron el desarrollo de la mecánica. Las primeras ideas claras sobre el universo mecánico en que vivimos fueron dadas por los filósofos griegos. Uno de ellos fue Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas, particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de peso y medidas, a la teoría de la música y la astronomía. Para Pitágoras la Tierra era esférica, no constituía el centro del universo, y observó que el Sol, la Luna y los planetas no comparten el movimiento uniforme de las estrellas, sino que cada uno tenía su camino. Demócrito y Epicuro fueron otros dos personajes que iniciaron el avance a la mecánica. Para Demócrito, toda la materia consistía de pequeñas partículas a las que llamó átomos, que quiere decir indivisible. El continuador de Demócrito fue Epicuro. Fundó su escuela en Atenas. Adoptó la teoría atómica de Demócrito para explicar el comportamiento mecánico del universo, que está formado por átomos y vacío. Aristóteles intentó elaborar una teoría de la mecánica, pero no hizo ninguna distinción entre las propiedades estáticas, cinemáticas y dinámicas. Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, escribió sobre física, pero casi todo lo que dijo fue incorrecto. Sí aceptó que la Tierra era esférica y dio como argumento el que al viajar al norte o al sur se observan nuevas estrellas en el cielo, lo que no sucedería si la Tierra fuera plana. Para Aristóteles escribió sobre física, pero casi todo lo que dijo fue incorrecto. Lo que le valió fue que aceptó que la Tierra era esférica. Herón y Ctesibius. Herón fue un ingeniero y matemático helenístico que destacó en Alejandría. Ctesibius escribió el primer tratado científico acerca del aire comprimido, implementando para su elaboración bombas neumáticas e incluso cañones. Inventó la bomba de agua y un modelo más exacto de clepsidra. Herón y Ctesibius desarrollaron la mecánica de gases y vapores, construyeron relojes de agua que medían el tiempo con precisión. Aristarco y Eratóstenes. Aristarco y Eratóstenes midieron el tamaño de la Tierra y las distancias a la Luna y el Sol. Arquímedes fue el verdadero creador de la mecánica teórica. Nació en Siracusa, Cilicia, y se educó en Alejandría, Egipto, en mecánica. Arquímedes asombró al rey Herón de Siracusa con los sistemas de palancas y poleas que había ideado. Animado por la fuerza de su descubrimiento, afirmó que si habitara en otro mundo sería capaz de mover este, y para demostrarlo diseñó un conjunto mecánico mediante el cual fue capaz de hacer navegar sobre arena un pesado barco mercante de la flota real con la sola fuerza de su brazo. Arquímedes, además de desarrollar la mecánica de líquidos, hizo un estudio de las leyes de las palancas, desarrolló las poleas múltiples, como las que se pueden levantar un cuerpo pesado con una fuerza pequeña. Leonardo da Vinci fue una de las mentes más maravillosas del Renacimiento. En sus manuscritos llegó a predecir inventos que no pudo desarrollar, aunque se construyeron años más tarde, tales como el helicóptero o el submarino. Hubo otros que sí diseñó y funcionaron.
como grúas móviles que permitían alzar grandes cargas, barcos, trajes de buzo, ascensores, máquinas para taller, tornillos, limas e incluso una especie de coche o máquina de movimiento continuo alterno. Leonardo da Vinci, además de ser el pintor más notable que ha existido, destacó como ingeniero y científico en su tiempo. No se había publicado los libros de Arquímedes, pero él consiguió copias de los libros del gran científico griego. Galileo Galilei. En el año 1586 realizó interesantes descubrimientos de hidrostática que le dieron celebridad y pronto fue nombrado profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa. Allí continuó sus estudios sobre la caída de los cuerpos. Galileo llegó a la conclusión de que la velocidad de un cuerpo al caer depende del tiempo que ha estado cayendo. Esto es, que al empezar va despacio y aumenta su velocidad a cada unidad de tiempo, y que los espacios recorridos al caer son proporcionales a los cuadrados de los periodos de tiempo durante los cuales el cuerpo ha estado cayendo. La ciencia se divide antes de Galileo y después de él. Fue el primero en emplear un telescopio para observar el cielo. Encontró que la Vía Láctea estaba formada por miles de estrellas. Descubrió que la superficie de la Luna era muy irregular. Su trabajo más importante fue el desarrollo de la mecánica como ciencia. Kepler fue clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Kepler fue un astrónomo alemán quien descubrió que los planetas no describen las órbitas circulares alrededor del Sol, sino elipses en las que el Sol está en uno de los focos. Anunció las 3 leyes que llevan su nombre. En el año de 1596 a 1686, René Descartes fue un filósofo matemático físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. René Descartes fusionó la geometría con el álgebra al idear el sistema cartesiano de referencias. Otto Bonn, famoso por sus estudios sobre presión atmosférica, la electroestática y sobre la física del vacío. Otto Bonn fue un físico alemán. Con pistones y válvulas construyó una bomba de vacío con la que hizo interesantes experimentos. Blaise Pascal, matemático, teólogo, físico, filósofo, moralista y polémico. Blaise Pascal ha sido uno de los hombres a los que más le ha costado ser reconocidos como pensadores de renombre, a pesar de que nunca nadie fue capaz de discutir sus enormes logros intelectuales. Blaise Pascal dio un gran impulso a la mecánica de fluidos al indicar que la presión ejercida en un fluido contenido en un recipiente cerrado se transmite a todo el fluido con igual intensidad y que obra normalmente en ángulo recto a toda la superficie que toca. Aquí podemos ver una representación de la fuerza del fluido. En el año de los trabajos más importantes de Huygens los realizó en el campo de la óptica. Huygens explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue descubridor de Titán, inventó el reloj de péndulo moderno, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio, hizo aportes importantes en teoría de la probabilidad y estableció las leyes del choque entre cuerpos elásticos. Roberto Hooke fue un científico inglés considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia. Roberto Hooke descubrió la ley que lleva su nombre y que se refiere a cómo se alargan los resortes o varillas bajo la acción de la fuerza aplicada al cuerpo. Isaac Newton es uno de los más grandes científicos que ha producido la humanidad. Nació en el año que murió Galileo, realizó notables descubrimientos en óptica y concibió la ley de la gravitación universal. Las leyes de Isaac Newton
La primera ley de él dice que es la primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otro cuerpo actúe sobre él. Segunda ley o principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La tercera ley o principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. En 1705 a 1758, Daniel Bernoulli destacó no solo en matemáticas puras, sino también en las llamadas aplicadas principalmente estática y probabilidad. Daniel Bernoulli dio impulso a la mecánica de fluidos. Jacob Bernoulli fue un destacado matemático y científico suizo, hermano mayor de Johann Bernoulli. Las aportaciones de Jacob Bernoulli fueron en probabilidad, geometría y series infinitas. Johann Bernoulli fue un destacado matemático, médico y físiólogo suizo. Johann Bernoulli hace aportaciones a la hidráulica. Leonhard Euler se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes prolíficos de todos los tiempos, muy conocido por él el número de Euler, número que aparece en muchas fórmulas de cálculo y física. Leonhard Euler completa la mecánica clásica. Jian Li, toda una serie de sus descubrimientos en el campo de las matemáticas, de la física y de la astronomía continúan conservando hasta hoy su valor científico. Jian Li completa la definición de fuerza que aportó Newton. En 1882 y 1935, William Rowan, un obispo, poeta y teólogo anglicano, Emmy Noether fue una matemática alemana de ascendencia judía, especialista en la teoría de invariantes y conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Lagrange. Emmy Noether aporta el teorema de Noether, relación entre simetría y teoremas de conservación. Lagrange fue un físico, matemático, astrónomo italiano que después de formarse en su Italia natal pasó la mayor parte de su vida en Rusia y Francia. Lagrange fue creador del cálculo de variaciones, una herramienta poderosa en el estudio de la mecánica. Laplace fue un astrónomo, físico y matemático francés, continuador de la mecánica newtoniana. Descubrió y desarrolló la transformada de Laplace y la ecuación de Laplace como estadístico. Sentó las bases de la teoría analítica de la probabilidad y como astrónomo planteó la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. Laplace escribió un tratado sobre la teoría de probabilidades y dio esta rama de las matemáticas su forma actual. Con los trabajos de Lagrange y Laplace culmina la mecánica de Newton y Galileo. Se pensaba que quedaba poco por hacer. El desarrollo de la mecánica relativista de Einstein y de la mecánica cuántica cambiaron por completo esta situación. Algunos de los mayores inventos mecánicos fueron la rueda. La rueda puede ser considerada una máquina simple y forma parte del conjunto denominado elementos de máquina. La rueda les sirvió de mucho porque ahorraba mucho trabajo. Cuando se inventó, se crearon carretas y eran jaladas por bueyes, mulas o caballos. Después se crearon las máquinas a vapor. Una máquina a vapor es un motor de combustión externo que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Conclusión.
A lo largo de los años, la mecánica ha experimentado muchos avances técnicos que ha aplicado las fronteras del conocimiento tecnológico. Durante el siglo XX estuvo marcado por el desarrollo de la física como ciencia, capaz de promover el desarrollo tecnológico. A principios de este siglo, los físicos consideraban tener una visión casi completa de la naturaleza. Sin embargo, pronto se produjeron dos revoluciones conceptuales de gran calado: el desarrollo de la teoría de la relatividad y el comienzo de la mecánica cuántica. Estos aportes científicos permitieron ir experimentando el saber de la ciencia, y cada día los hombres de ciencia enfrentan un reto cada vez mayor para desenrollar los más complejos que nos prepare el futuro.